Tomen su lugar, gracias hermanos de alabanza, pueden tomar su lugar. Buenos días, que el Señor le bendiga una vez más. Vuelvo a extender ese saludo cordial tanto a usted como a los hermanos que hoy están conectados con nosotros a través de los medios. Lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir hoy. Si usted quiere sacar su celular, nos puede apoyar. Yo no tengo ahorita pantalla aquí al frente, pero si usted tiene libertad de usar su celular ahí, conectarse también para poder ir viendo la presentación y ver los versículos que sean necesarios. Aunque para mí es muy importante toda su atención, pero de igual forma es importante ir siempre poniendo el pie de imprenta, ¿verdad? Que es poder corroborar a la luz de las Escrituras lo que Dios nos está hablando. Amén. Sean bienvenidos todos. Vamos a hacer una palabra de oración. Solo quiero preguntarle, ¿hay gozo en su corazón? Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta preciosa hora, donde tú has permitido, Señor, que en este lugar, una vez más, lo utilicemos con gran propósito de alabar tu nombre, de glorificarte, de poder, Señor, adorarte, Señor, pero también el lugar que tú has escogido, Señor, donde nosotros podamos recibir ese maná, ese pan, ese alimento. Señor, en el nombre de Jesús, sujeto este ambiente a tu obediencia, y desde ya, Señor, estoy suplicando también por aquellos hermanos que están a través de los medios, para que ellos por el mismo Espíritu, Señor, puedan recibir la bendición que nosotros estamos disfrutando en este lugar, que ellos allá, Señor, también puedan ser parte de estas bendiciones. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te pedimos, Señor, con un corazón sincero y necesitado, que nos bendigas con tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recíbalo con una fuerte ofrenda de palmas, con todo amor y con todo su corazón. Mire, siempre es un desafío el poder estar delante de usted, porque usted es pueblo de Dios, y yo sé que en el corazón de Dios hay planes extraordinarios para cada uno. He estado de veras orando y suplicándole al Señor que nos marque, que nos guíe y que nos proporcione la justa medida de la que hoy. Y venía meditando en muchas cosas y quiero hablarte hoy de un tema que he titulado Día del Cumplimiento del Milagro. Y ya va a entender usted qué gran propósito tiene esta palabra, pero solo quiero hacerle una pregunta. ¿Habrá alguien acá que necesita algún milagro de Dios? Voy a volver a hacer la pregunta y por favor también los que están en casita, si tienen el deseo de responder, ¿habrá alguien esta mañana que necesite ser parte de un milagro de Dios en su vida? Yo por lo menos, hermano, me siento necesitado de esos milagros. Y ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que ante el Dios que nosotros estamos es un Dios que dice la Biblia que es el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad. Y yo veo al Padre haciendo milagros y prodigios en el antiguo pacto con el pueblo de Israel. Veo al Hijo en su ministerio de gloria en la tierra, hermano, haciendo milagros extraordinarios. Y veo al Espíritu Santo en esta dispensación de gracia haciendo milagros de una forma extraordinaria. Entonces, la pregunta sería, tú que has estado clamando y esperando ese milagro, ¿crees que ese milagro podría ser hoy? Hermano, ¿cree usted que ese milagro podría ser hoy? Mire, para Dios no hay nada imposible. De la noche a la mañana hizo reverdecer un pedazo de palo, permítame decirlo de esa manera, era una vara que no tenía vida, hermano, y la hizo aún sin raíz tener vida y dar fruto.
Entonces, para mí, hermano, no es imposible pensar y creer, y eso es lo que quiero dejar primeramente en estas palabras que estoy iniciando. Si tú crees, hoy puede ser ese día. Día del cumplimiento del milagro. Qué hermoso. Yo me estoy imaginando ahorita, ¿verdad? Todas aquellas personas que fueron beneficiadas según la Biblia cuando nuestro Señor Jesucristo pasó en aquellos lugares, y aquellas personas se atrevieron a buscarlo, a creerle y a considerar que ese día era el día de su milagro. Así es que en el nombre de Jesús, si hay algún necesitado de milagros de Dios, yo quiero desatar una palabra bendita de parte de Dios sobre tu vida, diciéndote: día del cumplimiento del milagro. ¿Qué milagro? Solo tú y Dios han de saber. Solo tú y Dios han de saber en verdad cuál es tu necesidad y cuál es tu petición y cuál es la razón que aún Dios te ha permitido estar en ese sentido. Pero yo, en el nombre de Jesús, bajo la autoridad y la fe de creer en un Dios todopoderoso, de creer en la palabra que tiene poder y de creer en el Santo Espíritu de Dios, y yo desde este lugar, allá a tu casa y a los que están acá presentes, declaro que el día del cumplimiento del milagro puede ser para ti, en el nombre de Jesús. Recibe ahí en donde estás, recibe en el nombre de Jesús, y que tú creas que Cristo Jesús está pasando en aquel lugar, y que si tienes fe vas a recibir lo que Dios quiere darte. Ahora, yo quiero empezar leyéndote en las Escrituras, en el libro de Lucas, capítulo 4. Quiero tomar como referencia lo que dice en el versículo 17 y versículo 18. Un versículo que también lo encontramos en el libro de Isaías, que precisamente nuestro Señor Jesucristo lo hizo evidente, lo hizo público en una sinagoga, es decir, en una reunión como en la que estamos hoy. Y por eso a mí me bendice dejarte este texto, y dice la Biblia: y se le dio el libro del profeta Isaías. Hágame un favor, diga: yo creo en los profetas. Yo también. Y creo en la palabra profética más segura, que es la Biblia. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Así es que si había alguien en una calidad de pobre hoy, necesitado de oír un mensaje de las buenas nuevas, el Señor está en este lugar, y eso es lo que quiere, darnos mensajes de buenas nuevas. ¿Qué incluye esos mensajes de las buenas nuevas? Hermano, cosas preciosas. Cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, empezó, dice, a predicar acerca del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios según la Biblia? Dice la Biblia que no es ni comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Aleluya. Así es que yo te quiero dar hoy una buena nueva de justicia, de paz y de gozo por el Espíritu Santo. Pueblo de Dios, en el nombre de Jesús, es una mañana de buenas nuevas, una mañana donde la predicación del reino de Dios está en medio de nosotros. Pero no fue solo ese el mensaje de la predicación de las buenas nuevas. Otro mensaje poderosísimo de las buenas nuevas, y que nosotros debemos de considerar en alta estima y en alto valor, hermano, es la predicación del arrepentimiento de pecados para recibir el perdón de pecados. Qué interesante y qué bueno es Dios. Porque si no tuviésemos ese tipo de predicación, hermano, es probable que el diablo atacaría a muchos haciéndoles creer en la acusación.
Pero Dios no nos acusa, por eso mandó a un abogado tan fuerte y tan poderoso como Jesucristo. Pero el mensaje de este abogado llamado Jesucristo, hermano, es: arrepentíos y volveos a vuestros caminos. Entonces, la predicación, la buena nueva, incluye también un mensaje tan poderoso como es el arrepentimiento de pecados. Así es que cada vez que usted esté expuesto ante un mensaje de parte de Dios en esa índole, hermano, sepa que Dios está dispuesto a perdonarte siempre y cuando haya arrepentimiento en nosotros. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Dele una ofrenda de palmas al Señor y yo alabo y bendigo a Dios. Hablar de las buenas nuevas, mire, no va a ser este el mensaje, pero por eso me puso a pensar eso. ¿Y qué otras cosas son las que incluye las buenas nuevas? La Biblia dice que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces yo considero dentro de un mensaje que nosotros debemos de predicar constantemente como parte integral de las buenas nuevas, es hablar de Jesucristo. Y hablar de Jesucristo involucra hablar de las virtudes de Él. Y ahora sería cuestión de indagar qué virtudes resaltaron en Cristo Jesús. Una de ellas, la misericordia. Entonces, cuando hablamos de las buenas nuevas, hermano, el mensaje que Dios hizo palpar a través de la obra que Jesucristo vino a desarrollar, hermano, aquí en la tierra, es un mensaje de misericordia. Y yo le quiero preguntar a usted, y sé cuál es su respuesta, pero quiero oírlo en el nombre de Jesús: ¿cuántos abrazaron hoy la nueva misericordia que Dios les hizo dar? Aleluya. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y es por misericordia y por su bendita gracia que hoy estamos en este lugar. Y aún los que nos ven por los medios, es por la bendita gracia que hoy tenemos vida. Oh, santo Dios. Y así hay tantos mensajes. Repito, yo solo aprovecho a dejar una espiga ahí más añadida. Versículo 18. Estoy leyendo Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hago una pregunta: ¿habrá alguien en este lugar que quisiera recibir un milagro de sanidad hoy? Le vuelvo a hacer la pregunta, y aún a los que están en casita: ¿habrá alguien que necesite hoy el favor, el poder y el milagro de Dios en sus vidas, sanándolos? Aleluya, hermano. Mire, estaba poniendo mucha atención a los himnos que hoy mis hermanos ministraron, y creo que la alabanza que Cristo Jesús nos ha dejado a nosotros es profética. Y no hablo precisamente solo el canto o la entonación de esos himnos, sino hablo de la unción que hay en medio de la alabanza. La Biblia dice que en medio de la alabanza habita el Señor. Y ¿sabe qué? Yo creo que en medio de la alabanza siempre hay milagros. Siempre pasan cosas extraordinarias. Y no dudaría que en medio de la alabanza Dios sane a muchos. Tampoco dudaría que en medio de una predicación, hermano, el poder que tiene la palabra, no solo para limpiar, sino también para sanar y restaurar, muchos enfermos salgan sanos. ¿Por qué hice mención de la alabanza? Porque en 2 o 3 himnos que ministraste hoy, ministraste sanidad. El último que ministraste ahorita en las ofrendas, tú dijiste sanando el corazón, si no estoy mal, las heridas ok. Pero también ministraste: está cayendo tu gloria sobre mí,
sanando heridas, levantando al caído. Tu gloria está aquí. ¿Usted lo creería? ¿Usted creería que esa gloria te sana? ¿Usted sería capaz de creer que hay un Dios que te conoce y que sabe de qué es lo que tú tienes necesidad y sabe de que es necesario que tú estés sano para seguir lo que tienes que hacer? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Estoy leyendo Lucas 4:8, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué clase de cautivos habrán según la Biblia? De pronto un cautivo es un privado de libertad, llámele de esa manera. Alguien que está atravesando una clase de lugar y espacio y momento donde está privado de muchas cosas. Y pienso y temo decir que hay mucho pueblo de Dios que hoy día han sido llevados a escenarios de cautiverio, donde están privados de la libertad que Cristo les dio. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿sabe qué? En el nombre de Jesús, el Dios que hace llegar buenas nuevas, el Dios que sana toda enfermedad, pero hay un Dios que también su plan es liberar a su pueblo. ¿Habrá alguien que hoy quisiera decirle al Señor: Señor, yo necesito ser libre? Señor, yo necesito ser libre. Porque mire, si yo le hago preguntas, muchos tendrían entonces al final que responderse a sí mismos y considerar que entonces sí necesitan ser libres. Quiero terminar de leer. Mire, a veces corremos con la lectura bíblica y por eso a veces no enfocamos qué cosas tan maravillosas hay. Y mire, le estoy leyendo algo que dice la Biblia: el Espíritu de Dios está sobre mí. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando de la obra que el Señor por el Espíritu Santo lo envió a hacer, y que yo creo con todo mi corazón que el Señor mismo quiere hacer esta mañana en medio de nosotros. Me ha enviado a sanar quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, devolverle la vista a los ciegos. Hay ciegos de entendimiento. Hay ciegos del corazón. Entonces, tendríamos que hablar, por supuesto, de la ceguera espiritual y natural. Y llegar a entender que el propósito de Dios es devolverle la vista a los ciegos. Entonces, no dudaría que hoy, en Mañana de Milagros, el día del cumplimiento del milagro, a algunos ciegos les sea devuelta la vista. Aleluya. Dice: a ponerle en libertad a los oprimidos. Hermano, yo pensaba en esto y meditaba. Un oprimido podría ser, óigame pues, aquel que está bien cargado. Aquel que está bien cargado. Y lo tienen así arrinconado, mire, ya no aguanta, no aguanta, no aguanta, no aguanta. Y hoy el Señor le dice: yo voy a tomar tus cargas. Ven, ven, dámelas, dámelas.
pero Dios te habla a ti. ¿Por qué no se la das? ¿Por qué la sigues llevando? ¿Por qué no hoy, en el nombre de Jesús, en un día en el que el Señor quiere cumplir un milagro en tu vida, por qué no poder hoy, en el nombre de Jesús, con toda humildad decirle: Señor, de veras ya no aguanto, me siento en esa manera, oprimido en muchas maneras y formas? Y entonces dice Lucas capítulo 4 y versículo 20: cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todo en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Entonces, el tema que he titulado Día del Cumplimiento del Milagro es porque hay un día específico donde la gracia, el poder, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, hermano, tiene cumplimiento en nuestras vidas. Y yo, en el nombre de Jesús, tengo la certeza que esta mañana Dios hará grandes milagros, grandes prodigios y grandes maravillas en medio de su pueblo. Por favor, no se vaya a perder también el segundo culto. Tal vez ya no lo pueda estar aquí físicamente, pero vaya tras eso, vaya tras esto. Yo me quedé impactado, de veras, orando al Señor. Creo haber escuchado una voz, y por eso tengo la fe y la certeza de lo que hablo. Milagros. Yo dije: aquí nadie se llama Milagros, mi esposa se llama Leslie. Milagros. Y yo decía: Señor, milagros, milagros. Cerré mis ojos nuevamente y vuelvo a esa palabra, milagros. Sabes que Dios sí te conoce a ti, y conoce en verdad que si no es por un milagro, no vas a poder salir en esa situación. Así es que día del cumplimiento del milagro es este. Y en el nombre de Jesús lo considero en una forma individual, pero quiero poner en evidencia a la luz de las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo obró no solo en fe, sino obró por cuanto estaba bajo la unción del Espíritu Santo. Y Él dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. Pero cuando Él dijo eso, hermano, en una forma literal, no estaba aconteciendo el hablar las buenas nuevas a los pobres, no estaba aconteciendo el darle libertad a los cautivos, no estaba aconteciendo el sanar a los enfermos o a los quebrantados de corazón, hermano. Pero Él estaba desatando y habilitando un tiempo en el que el poder del Espíritu Santo se iba a manifestar haciendo milagros. Y eso es lo que yo quiero decirte en el nombre de Jesús. Lo que yo estoy declarando sobre tu vida es un tiempo donde el Espíritu de Dios se va a manifestar sobrenaturalmente. Un tiempo donde el Señor va a hacer llegar a tu vida o a quien tú necesitas y estás solicitando un favor tan grande como estos. Y hubo un personaje en la Biblia llamado Juan el Bautista, en el que, hermano, él aún tuvo la experiencia de haber reconocido al Cordero. He aquí al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero luego, después Juan, hermano, en otro lugar y en otro espacio se inquieta y manda a sus discípulos a preguntar y decirle: vayan y pregúntenle si él es el Mesías, si él es al que esperábamos. Y entonces yo le leo Lucas capítulo 7 y versículo 20.
Mire lo que pasó ahí. Dice, cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otros? Versículo 21 dice, en esa misma hora curó a muchas de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y muchos ciegos les devolvió la vista. Aleluya. Entonces, oiga, hubo un día, un lugar, un espacio, un momento donde el Señor ratifica la obra a la cual Dios lo envió, por supuesto, a dar las buenas nuevas, a sanar los corazones quebrantados, a libertar a los cautivos y a quitarle la carga a los oprimidos y a devolverle la vista a los ciegos. Y entonces la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es hoy, hoy. Hoy, oiga, los discípulos, dice, de Juan el Bautista llegaron a indagar si él era o había que esperar a otros. Y entonces viene el Señor, oiga, y según las escrituras dice, y en aquel lugar, y en aquella hora, y en aquel momento, así lo entiendo, oiga, pasó algo, milagros. Entonces viene el Señor y entonces empieza, mire la manera de responder el Señor. No les dio palabras, sino hechos. ¿Sabe qué? Hoy el Señor quiere responderte con hechos, que a través de su palabra tú lo creas, porque la Biblia dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces yo sí creo en la palabra de Dios y creo que el que había de venir vino, y el que ha de venir vendrá, y que Él esta mañana la considera oportuna para ti, para bendecirte de esta manera y poder llegar a ese lugar y en ese momento justo. Es hoy, hermana. Yo en el nombre de Jesús sé que Dios va a hacer algo hoy en su vida, y no solo en la suya, en la de todos, en el nombre de Jesús lo creo. Entonces, de alguna gran manera, yo quisiera poderle hablar a cada uno, ¿verdad? Poderle decir, bueno, y mira, ¿y tú cuál es el milagro que quieres? ¿Cuál es el milagro que necesita hermana Magdita? ¿Cuál es el milagro que necesita hermana Blanquita? Y así poder platicar con cada uno de ustedes. Pero ¿sabe qué entendí? Y es donde yo te quiero bendecir hoy, en el nombre de Jesús, que Dios quiere hacer una obra integral para toda la iglesia, porque la iglesia del Señor Jesucristo, hermano, necesita milagros. Pero cuando digo milagros, no es porque no creamos y que vayamos tras esos milagros, sino para Dios hay cosas tan importantes, tan vitales en nuestra vida espiritual, donde solo un milagro de Él puede librar en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces yo quiero, en el nombre de Jesús, tomar estas palabras para poder dar lectura a algunos milagros que el Señor hizo, y que yo los considero que son milagros que la iglesia del Señor necesita hoy. El día del cumplimiento del milagro es hoy. Entonces quiero ir al libro de Marcos capítulo 7 y versículo 31, y que Dios me ayude y haga el milagro en nosotros. Marcos 7:31 dice la palabra del Señor: volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis, y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió el dedo en los oídos. Óigame pues, una persona que tenía problemas para oír y para hablar. Espiritualmente hablando, hay muchos que tienen problemas para oír.
escuchan, pero no oyen. Porque escuchar es prestar el oído a un sonido, pero oír es poner atención al sonido de lo que tu oído oye. Entonces el Señor ponía en mi corazón esta palabra: es necesario sanar a la iglesia de sus oídos. Voy a decirlo desde otro ángulo. Hay oídos que se contaminan y se infectan, naturalmente hablando, ¿verdad? En alguna oportunidad ya hemos hablado de esto, que hay personas que se dedican a ese tipo de trabajo, ¿verdad? Limpieza de los oídos o de la parte completa, ¿verdad? Interna, y se han llevado grandes sorpresas de sacar cosas horribles, animales. Entonces temo pensar que espiritualmente mucho pueblo de Dios tiene así contaminados sus oídos, lleno de suciedad. Y no quiero ni mencionar ejemplos pues de los elementos que pueden ser parte de esa suciedad, pero sí quiero decir en el nombre de Jesús que espiritualmente, óigame, que espiritualmente la iglesia necesita ahora mayormente tener un oído tan limpio, tan puro, que se interese en oír solamente la verdad. ¿Cuántos oídos no están siendo atraídos, hermano, por falsedad y engaño? Entonces todo ese trabajo Dios quiere hacer hoy un milagro. Dios quiere sanar todo oído espiritualmente hablando que se haya contaminado y que peor aún ahora ya ni escuche. Hermano, ¿cuántos aún hermanos en la fe que nosotros pudimos haber conocido en algún momento ahora no quieren oír nada de Dios? No quieren oír nada del mensaje, e independientemente de sus argumentos, ¿sabe qué temo? Que esos oídos están tapados. Entonces la iglesia del Señor Jesucristo quiere Dios hacer un milagro en el nombre de Jesús esta mañana. Destapar oídos, destapar oídos, destapar oídos. Y yo no sé si tú eres de los que prestarías oído al Señor y decirle: ay Señor, yo sí, por favor sácame ahí toda suciedad que haya, Señor, porque yo quiero oír el sonar de la final trompeta. No quiero confundirme, no, un sonido quiero oír y quiero acertar, Señor. Quiero reconocer tu voz en los ambientes. Quiero estar seguro de que cuando oiga una voz, Señor, es tu voz. Iglesia, nosotros necesitamos en este último tiempo el poder asegurarnos que nuestro oído, hermano, está sano. Y ese es uno de los milagros que Dios quiere hacer. Mira, Dios va a hacer un milagro hoy en ti, en lo particular y en lo individual, porque Él sí conoce tu necesidad. Pero yo quiero bendecirte desde este lugar de esta manera, diciéndote que Dios quiere sanar tu oído en el nombre de Jesús. ¿A qué prestaste tu oído? ¿Con qué se contaminó? Tal vez con chisme, tal vez con murmuración, tal vez con engaño, con mentira. No sé con qué cosas tu oído ha tenido contacto, y es necesario que hoy, de parte de Dios, por el Espíritu Santo y por la palabra, haya un milagro sanando y limpiando tu oído. Iglesia, yo desde este lugar te bendigo y pido al Espíritu Santo que esta palabra cumpla el propósito, que a partir de hoy, hermano, tengamos un oído tan presto a las cosas de Dios. Mire, ¿cuántos no prestan sus oídos a pasar oyendo música toda la semana? Y por eso cuando se ponen cerca de la alabanza y se exponen, se resisten.
Ahí están, incómodos, inquietos, y no se dan cuenta que un demonio o un espíritu entró al oído, y por eso es que rechazan la alabanza. Igual la palabra, igual la palabra. Pero en el nombre de Jesús yo decreto y declaro limpieza de oídos, y que el poder del Espíritu Santo como un hisopo hoy pase en nosotros y extraiga y cancele toda operación aún demoníaca o de espíritus o de potestades, y que en nosotros haya un oído tan limpio y tan puro y dispuesto para oír las cosas de Dios. Pero no se quedó solo ahí, sino también el hablar. Hermano, mire, es penoso, es vergonzoso, incómodo, irritante, molesto oír, no saber, oír a un hijo de Dios hablando pestes, hablando vulgaridades, hablando cosas obscenas, hablando palabras que dan vergüenza. Y perdóneme que lo diga de esta manera, pero si no le hablo así, a mí me lo van a demandar también. Qué linda la boca que alaba y da frutos de alabanza a Dios. Pero alabar a Dios, óigame, no es cantar. Equivocadamente muchos creen que cuando se habla el término alabar a Dios, hermano, es el tomar un lugar para cantarle a Dios. No, alabar a Dios es expresar y dar gratitud por las cosas que Él ha hecho y las cosas que Él hará. Entonces yo no sé si usted se ha dado cuenta en las maravillas que Dios ha hecho. Yo no sé si usted se ha visto en un espejo bajo esa dimensión y poder decir: Señor, gracias. Y empieza usted a alabar a Dios. No sé si cuando usted, hermano, ve su mesa ahí llena de un manjar, usted dice: ay, Señor, te alabo. Gracias porque esto es tuyo, tú lo hiciste. Eso es alabar a Dios. Eso es alabar a Dios. Y qué mejor aún cuando su sentir se une a un cántico. Y usted empieza en un cántico a decir: cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Y usted empieza a decir lo grande que es Dios y lo maravilloso que es Dios. Pero óigame, entonces la pregunta es: ¿no será que así como hay oídos con enfermedades, hay bocas enfermas? Y que Dios quiere hacer un milagro en nuestra boca. Yo estoy seguro de lo que Dios quiere hacer. Y alabo a Dios porque mire, es necesario que la iglesia se afirme. Es necesario que los hijos de Dios den frutos de luz y no de oscuridad. Es necesario que los hijos de Dios se destaquen, porque lo que ellos son es producto de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces yo declaro en el nombre de Jesús que la iglesia hoy sea limpia de su boca, sea sanada de su boca y sea libre de su boca, para no estar en cosas que no agradan a Dios, sino todo lo contrario, una boca que sea dispuesta para pregonar las buenas nuevas, una boca que esté dispuesta para alabar a Dios, una boca que esté dispuesta para adorar a Dios, y que se cumpla que de la abundancia del corazón habla la boca. Padre Santo, que Dios bendiga la iglesia del Señor Jesucristo, pero que los hijos de la iglesia del Señor Jesucristo también sometan su boca a ese tratamiento. Decirle: ay, Señor, hoy necesito ir al dentista.
Hoy necesito, Señor, una limpieza, Señor, ahí que... Y duele la boca cuando se la limpian a uno, hermano. Pero no importa. Después usted siente lo saludable de su boca, ¿verdad? Después de que sale de una limpieza. Incómodo estar ahí, hace esa cosa. Y uno quisiera decirle, pare. Que el Espíritu Santo así nos haga hoy en nuestra boquita. Amén. Espiritualmente hablando. Ok. Mateo 12:22. Entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Dios quiere hoy hacer un milagro en quitarnos nuestra ceguera espiritual. ¿Sabe cómo podría uno poner algún ejemplo de alguien que tiene problemas en su vista espiritual? Pierden la visión. ¿Y qué es perder la visión? Es muchas veces no estar en el sentir del Espíritu a través de su pastor. Alguien que tiene problemas espiritualmente en su vista, es decir, la visión, es aquel que quiere llevar su propia visión y quiere llevar su propio evangelio a su manera y quiere vivir en la forma como él considera. Perdió la visión. Mi pueblo perece por falta de visión. Entonces la Biblia dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. Y así hay mucha gente espiritualmente caminando en una ceguera espiritual. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo peor? Que quieren llevar a los suyos a través de esa misma ceguera y ellos creen que los están guiando bien. Y no es así. Yo no estoy para corregir a nadie, ni mucho menos decirle tú tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Pero sí creo que la Biblia nos da los parámetros para poder considerar quién es un ciego. Otro ciego que yo veo espiritualmente es el que la Biblia habla en el libro de Apocalipsis. Tú dices que nadie tiene necesidad, ni de nada tiene necesidad. Y el Señor le dice, pero eres ciego. Entonces hay mucha gente orgullosa, hermano, que su luz es su orgullo. Y para nosotros, hermano, la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces lo que nosotros hacemos es reconocer que las escrituras, lo que dice la palabra de Dios, hermano, es lámpara a nuestros pies, y por lo cual, hermano, nos vamos a guiar por esa luz. No somos ciegos, pero aquel que no reconoce el valor y no le tiene temor a la palabra y no le tiene amor, ciegos espirituales. Entonces, ¿sabe qué? Yo lo que veo en el nombre de Jesús es que en el día del cumplimiento del milagro, que es hoy, Dios quiere sanar a los ciegos. Dios quiere devolverle su oído a los sordos, y Dios quiere restaurar la boca, el hablar a muchos. Esto incomoda. Esto incomoda porque definitivamente, hermano, tener que decir uno, sí, yo soy un ciego. ¿Quién lo diría? Pero ¿sabe qué? Lo que yo más veo, siento y agradezco a Dios es que en su corazón Él quiera hacer un milagro de estos en nosotros.
Por eso yo le dije, la iglesia necesita muchos milagros. Y usted es parte de la iglesia, y yo sé que muchos que también son parte de la iglesia necesitamos un milagro de estos. Entonces ya vamos ministrando 3 milagros que por lo menos yo agradezco a Dios y sé que los necesitamos como iglesia. Quiero avanzar. Marcos capítulo 12 y versículo 9. Marcos capítulo 12 versículo 9. Pasando de allí pasando allí, entró en la sinagoga de ellos. Y he aquí, había ahí un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá entre vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en un día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues cuando más vale un hombre que una oveja. Por tanto, ¿es lícito hacer bien en el día de reposo? Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Sanó la mano. Quiere decir que hay manos que están enfermas. Y cuando hablamos de manos, hermano, estamos hablando de obras. Hay, oiga, pueblo de Dios, parte de la iglesia del Señor, hermano, que a causa de no hacer obras, temo pensar y decir que hay manos secas. Hay manos secas. Entonces es muy importante que nosotros, hermano, comprendamos que Cristo Jesús vino a desarrollar obras en su ministerio. Cuando Él dice en Isaías y en Lucas que leímos capítulo 4, hermano, y el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para obras. Entonces el Espíritu de Dios, una de las cosas que viene a habilitar, hermano, es para que nosotros entremos en la obra del Espíritu Santo. Y una parte de las obras que Dios quiere que hagamos están involucradas nuestras manos. Nuestras manos. Nuestras manos. Levantemos manos santas. Imagínense a alguien que tiene manos secas, no puede. No puede levantarlas así. Levanten las manos. Levanten las manos. No puede. No puede. No puede. Y mucho menos hacer la voluntad de Dios, porque hacer la voluntad de Dios también involucra obras. Hermano, dice la Biblia: la fe sin obras es muerta. Quiere decir que no es solamente creer, quiere decir que hay que creer y poner por obra. Pero para poner por obra, hermano, espiritualmente necesitamos nuestras manos. Y si hay una mano enferma como esta, seca, entonces la iglesia está imposibilitada a hacer obras según la voluntad del Espíritu, según la voluntad de Dios. Entonces Dios quiere, en el nombre de Jesús, restaurarle la mano a la iglesia. Dios quiere que la iglesia tenga manos libres, sanas y fuertes. Si no, ¿cómo va a agarrar la espada? Por eso es que hay mucha parte de la cristiandad, hermano, que no sabe agarrar la espada. Es decir, usan la Biblia cuando les conviene y cuando no, ahí está la mano seca. No tienen la potestad y la libertad, hermano. Entonces yo invito hoy en el nombre de Jesús a que en el nombre de Jesús usted con sus manitas le diga: Señor, yo no me había dado cuenta, pero si está en esa calidad, Padre, haz un milagro en mis manos. Si no, no va a poder ir a sanar a los enfermos. Impondrán sus manos y estos sanarán. ¿No será que hay manos secas que cuando ponen la mano no pasa nada? Y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y tal vez lo que necesitan es primero sanar sus manos y luego entonces con la unción del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor, sea sano. Yo quiero un milagro.
Yo necesito el milagro de Dios en nosotros, hermano. ¿Y qué hay del dadivoso? ¿Qué hay el que dice la Biblia que debe de dar? Y también ¿qué hay del que debe de recibir y no tiene las manos sanas para recibir y para dar? Entonces, iglesia, en el nombre de Jesús, yo te pido un favor. Levanta tus manos y todos con necesidad dígale al Señor: Señor, Señor. Y aquellos que están en casita, solo preséntele sus manos ahí, y Él que es tan bueno haga un milagro. Y ahí va a ver usted las cosas que Dios quiere desarrollar en nosotros. Ok, el tiempo sigue avanzando. Voy a llevarlo a este versículo, Mateo 9:2. Dice la Biblia: y le trajeron un paralítico echado en la camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate. Padre Santo, mire lo que le dijo el Señor en este versículo y en este milagro específicamente. Me llama la atención porque el Señor no le dijo levántate, sino le dijo anímate. ¿Y a quién le ha dicho usted anímate? A ver, ¿a quién le dice usted anímate? Hermano, ¿cuánto hermano cristiano en la fe está desanimado? ¿Y sabe qué? Porque están enfermos en sus pies. Ya no quieren. Entonces la pregunta es: ¿no será entonces que hay que pedirle a Dios un milagro a aquellos que están desanimados y decirle: Señor, anímalo para que sus pies vayan en pos de ti? Hermano, mire cuántos necesitamos de veras apresurar nuestros pasos a los que vamos en esa marcha hacia llegar a la meta. ¿Y cuántos se han quedado rezagados? A los que nosotros, o por lo menos en pedirle al Espíritu de Dios que haga un milagro de animarlos y que sane sus pies. Hermanos de alabanza, por favor, vengan. Yo quiero en el nombre de Jesús ministrar esta palabra. Y ustedes que están presentes, como los que están allá en casita, en el nombre de Jesús. Mira, en este primer culto yo te he hablado de sanar los oídos, sanar los ojos, sanar la boca, sanar las manos, sanar los pies. Ponte sobre tus pies, los que están acá. Dios ama tanto a su iglesia que hoy, en este día, Él quiere hacer un milagro. Cantemos ese de sanando heridas. Amén. ¿Sabes qué? Yo en el nombre de Jesús he entregado esta palabra y esta escritura, porque creo en el Señor de los milagros. Y sé que hay muchos enfermos o de otra índole, necesidades de las cuales han pedido un milagro, y yo me sumo a esa petición. Pero ¿por qué no hoy, como iglesia y en representación del pueblo de Dios, le decimos: Señor, sana mis ojos, sana mis oídos, sana mi boca, sana mis manos, sana mis pies? Parecería como que es una dinámica que vamos a hacer, pero no. Yo sé que tiene un gran sentido espiritual esto que estoy hablando, porque Dios quiere que en la etapa final tus pies
sepan la dirección en donde conducirse y no detenerse. Dios quiere que en la etapa final tus ojos no se desvíen y que estén puestos en el autor y consumador de la fe, y que tú sigas la visión. Dios quiere que tus oídos estén prestos, porque por oír la palabra de Dios es que viene la fe. Dios quiere que tus manos sean tan fuertes para dar, recibir y para hacer esas buenas obras que Dios quiere que sigamos haciendo. Pero Dios quiere también que tu boca, en comunión con tu corazón, sean prestos a Él. Hijo mío, dame tu corazón. Y si la abundancia del corazón habla la boca, entonces tu boca va a estar llena de gracia. Tu boca va a estar llena de la autoridad y el poder de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy, un milagro en este día, porque este día es un tiempo en el que Él quiere cumplir las escrituras. Ministremos el canto. En el nombre de Jesús. Y así en la fe, levántalas. Y que el Espíritu de Dios, que obra milagrosamente allá en casa, en el nombre de Jesús, hermano y hermana, que hoy el Señor, bajo esta unción, provoque ese milagro allá en tu familia, allá con los tuyos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, quita, Señor, toda inmundicia. Sana en el nombre de Jesús. Haz ese milagro sobre la iglesia. Que cobre ánimo aquel que estaba desanimado. Sana sus pies, Señor. Sana sus pies para que pueda caminar en dirección y en pos de ti. Sana aquel oído, Señor, que a través de estar contaminado de potestades, de espíritus, de demonios, Señor, en el nombre de Jesús, se habían apartado de oír tu voz. Sana aquel ojo, Señor, que tal vez solo mira con lo natural y juzga a través de lo que mira, pero que ahora por el Espíritu Santo pueda recibir ese favor de empezar a ver todo espiritualmente. Sana a tu iglesia, Señor, que sus manos, Señor, hoy en la libertad sean sanadas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, yo desde este lugar estoy orando y estoy bendiciendo con esta palabra, Señor, a tu pueblo. Y por el poder mismo de tu palabra, yo en el nombre de Jesús, Señor, declaro que hoy, el día del cumplimiento del milagro, donde el poder de tu Espíritu Santo, Señor, hace ese milagro en tu iglesia. Sana el oído, sana la vista, sana la boca, sana las manos, sana los pies. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te bendigo desde este lugar. Yo bendigo y declaro que esta casa hoy es el día que Dios cumple ese milagro sobre este pueblo. En el nombre de Jesús.
de milagros. Es mañana de milagros. Ahí mismo el Señor que te bendiga. El Señor haga el milagro que tú mismo has estado pidiendo en una forma individual. En el nombre de Jesús, bajo esta unción de sanidad, de poder, de milagros, yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que tanto en este culto como en el posterior, Señor, tú te glorifiques, que tú bendigas, que tú extiendas de tu gracia, que tú extiendas de tu poder, que tú extiendas, Señor, de ese cumplimiento en este día. Gracias, Señor, yo te alabo y te bendigo. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Te bendecimos, te alabamos y damos todo honor y toda gloria. Amén y amén.